Buen día, amada iglesia, Dios les bendiga. Les comparto el mensaje correspondiente al domingo 26 de abril, tomado del texto Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban unos a otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y lo obedece? El texto narra la travesía que Jesús y sus discípulos hicieron para ir a la costa occidental del mar de Galilea. En este texto voy a destacar algunos acontecimientos que se suscitaron en ese viaje. El primero, Jesús se durmió mientras navegaba. Y dice el versículo 23a: pero mientras navegaban, el Señor se durmió. Curiosamente, mientras se desataba una fuerte tormenta y los discípulos estaban asustados, temerosos de que fueran a perder su vida, el Señor dormía relajadamente. Ni el ruido del viento, ni la embestida de las olas, ni el continuo balanceo de la barca lo despertó. Lo despertaron fueron los gritos de auxilio de sus discípulos. El hecho de que Jesús durmiera en la barca profundamente mientras se desataba esta tempestad connota su naturaleza humana. Sabemos que Él fue 100% hombre y 100% Dios. Y en su naturaleza humana, Él se cansó, como nos cansamos nosotros, tuvo hambre, tuvo sed, se airó. Y en este contexto, Jesús estaba agotado, porque había tenido una larga jornada. Él había estado predicándole el Evangelio a multitudes. Su sueño tranquilo en medio del mar agitado también nos da a entender la plena confianza que tenía en su Padre. Confiaba plenamente que su Padre estaba con él y que siempre lo guardaría. Cuando tenemos fe, la paz nos acompaña en medio de las peores tormentas de nuestra vida. En el Salmo 4, versículo 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Tenemos que tener fe y confianza que en medio de las tormentas que se suscitan en nuestra vida, el Señor Jesús está allí siempre para salvarnos. Así como ocurrió en este texto que más adelante vamos a ver. La segunda acción: se levantó una tempestad. Versículo 23 en la parte B dice: y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Esta situación expuesta en el texto bíblico refleja exactamente la situación que continuamente viven los cristianos, que tienen temporadas de refrigerio espiritual, de avivamiento, de búsqueda de la presencia de Dios, y repentinamente son sorprendidos por periodos en sus vidas en las cuales se desatan tormentas. Precisamente en el globo se desató una tormenta con la llegada de la pandemia, la cual se ha constituido en un grave peligro para todos los habitantes del planeta Tierra. De la misma manera que los discípulos de Jesús fueron sorprendidos por esta tormenta,
el mundo fue sorprendido por una tormenta que hoy estamos viviendo, pero que sabemos que en medio de esa tormenta Jesús está presente. La barca en que navegaban era fuertemente sacudida por los vientos, así como la vida de los seres humanos en estos tiempos está siendo fuertemente sacudida por la tempestad que ha generado la pandemia actual. Los discípulos sentían que se anegaban y que peligraban. Así se siente un alto porcentaje de la población en estos tiempos que peligra, que se ahogan, que están en unas condiciones de peligrosidad, pero en medio de este temor, de este miedo, nosotros hemos de confiar en el Señor Jesús, en su palabra, en sus promesas. Lo tercero, Jesús fue despertado por sus discípulos. Y en el versículo 24 dice, y vinieron a él y le despertaron, Maestro, Maestro, que perecemos. Nuestro clamor suplicante llega a los oídos de Jesús, así como los gritos de estos discípulos hicieron que él se despertara de su sueño reposado. Le estaban diciendo cuando les decían, Maestro, Maestro, que perecemos, le estaban diciendo literalmente, Maestro, nos estamos ahogando, estamos a punto de perecer. Ellos sabían que Jesús era el que podía calmar esa tempestad. Ellos conocían la autoridad que había en Jesús. Ellos vieron tangiblemente con sus propios ojos la realización de muchos milagros que Jesús hacía en las aldeas por donde él andaba predicando el Evangelio. Ellos fueron testigos oculares del poder sobrenatural que había en Jesús. Así como Jesús escuchó el clamor de ellos, que en afán y desespero le llamaban, Dios escucha nuestro clamor en estos tiempos, el clamor de su pueblo, que también en grito de auxilio está pidiendo al Señor que intervenga frente a esta tormenta. Y tenemos la convicción de que Él inclina su oído para escuchar nuestro clamor y que esta tormenta pasará. La tormenta que se desató en este contexto bíblico en el cual les predico fue una tormenta en un contexto geográfico reducido, pero la tormenta que se ha desatado hoy se ha desatado en el contexto global, porque todas las naciones de la tierra están siendo afectadas, pero sabemos que Dios nos va a dar la victoria. Hay un gemir continuo del pueblo de Dios, y ese gemir y esa oración y esa súplica debe continuar todos los días hasta que esto pase, hasta que Dios decida ponerle fin a todo esto y sacarnos en victoria. Mientras tanto, tenemos que pedirle al Señor que nos dé fortaleza, que nos revista de paciencia, que nos revista de fe y que nos enseñe a entender su voluntad, porque sabemos que su buena voluntad siempre será perfecta y será agradable. Lo cuarto que se suscitó en ese viaje. Jesús reprendió al viento y a las olas. Ante el clamor suplicante de ellos, ante su grito de angustia, porque estaban a punto de hundirse, Jesús reprendió el viento y las olas. Y en el versículo 24 dice, despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo
bonanza. Jesús tenía toda la potestad para hacer que el viento callara y las olas se aquietaran. Y por ende Él lo hizo para salvar a sus discípulos. En esta ocasión manifestó su poder, salvándolos de la muerte, salvándolos de morir ahogados en ese mar en medio de esa tormenta. Jesús vino a salvar al mundo. Y por su sangre vertida en la cruz del Calvario nos ha dado salvación. Hemos sido redimidos por esa sangre. Hemos recibido la adopción espiritual. Hemos recibido regeneración. Hemos recibido perdón de pecados. Su misión salvífica se manifestó ayer y se manifestará siempre. Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Realmente los discípulos estaban conscientes y seguros que Él era el que tenía la potestad de calmar esos vientos huracanados y ese mar embravecido. Es Jesús quien actuará en estos tiempos también, dando la orden para que este mal cese, así como dio la orden para que el viento huracanado cesara y las olas se detuvieran. Él también tiene esa potestad en este tiempo de dar esa orden para que esta tormenta que está viviendo el mundo cese y se haga bonanza. Cuando dice que hizo bonanza, es decir, que entraron en un tiempo bueno, que las condiciones atmosféricas que eran adversas para la navegación se constituyeron en condiciones buenas, óptimas, para que ellos pudieran seguir ese viaje y llegar al lugar donde habían destinado ir, la parte occidental del mar de Galilea. Lo quinto, Jesús reprende a los discípulos por la falta de fe. En el versículo 25 dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Cuando Él les dice ¿dónde está vuestra fe?, se lo dice basado en una serie de acontecimientos que sus discípulos habían visto. Ellos habían visto la operación sobrenatural de Jesús haciendo milagros. Pero en ese momento el temor se apoderó de ellos. Así como en estos actuales momentos, la tormenta que se ha desatado ha generado un temor en la mayoría de la población mundial. Jesús se enoja con ellos por su falta de fe y por ver cómo se atemorizaron y maravillaron al ver el mar quieto, puesto que antes habían visto obras sobrenaturales que Él había hecho, habían visto proezas, y esta vez no podía ser la excepción. Esta vez Jesús también iba a actuar. Jesús de igual manera cuestiona nuestra fe en estos tiempos en que la tormenta mundial recrudece. Tal vez muchos cristianos pierden la fe, tal vez muchos están orando, ayunando y no han visto ninguna manifestación, no han visto nada positivo. Pero quiero decirles en esta mañana que así como el mundo fue sacudido por esta tormenta, también la mano de Dios se moverá para ponerle fin a esta tormenta. Dios no nos coloca pruebas que no podamos soportar. Así como Jesús y sus discípulos
vivieron esta tormenta en el mar y sus discípulos fueron tremendamente afectados, pero vieron el actuar de Jesús. El mundo va a ver el actuar de Dios en medio de esta tormenta. Jesús reprendió a los vientos y los vientos cesaron y se hizo bonanza. Es decir, no permitió que la embestida del viento, que el rugir de las olas, la potencia de esas olas, hundiera la barca y ellos perecieran. En este tiempo Dios no va a permitir que la embestida de esta epidemia nos acabe con la población mundial. Él tiene el control y Él actuará. De eso tenemos que tener la plena convicción. Conclusiones. Primera conclusión. Jesús es el mejor acompañante en nuestras tempestades. Así como en esa tempestad los discípulos iban con un acompañante óptimo, que por ende los ayudó y les dio la victoria, en esta tempestad estamos con el mejor acompañante. Él está allí, Él es real. Lo segundo, nuestro grito de auxilio en medio de la tempestad es escuchado por Dios. Tercero, solo Dios tiene la potestad para calmar nuestras tempestades, para ponerle fin a todas las tempestades que vivimos en este peregrinaje, en esta morada terrenal. Lo cuarto, nuestra fe debe permanecer inamovible frente a cualquier episodio fatal que nos acontezca en el diario vivir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso Jesús reprende a sus discípulos, porque tenían falta de fe. Y lo quinto, así como Jesús calmó la tormenta que se desató al atravesar Jesús con sus discípulos para llegar a la costa occidental del mar de Galilea, así calmará esta tormenta que se ha generado por causa de esta pandemia. Lo sexto, nada nos podrá impedir llegar al otro lado. La tormenta no les impidió llegar al otro lado. La tormenta que hoy estamos viviendo no nos impedirá crecer espiritualmente, no nos va a impedir ejercer nuestros ministerios, no nos va a impedir predicar la palabra de Dios, no va a hacer que nuestros sueños, metas, proyectos se queden truncados, que nuestras metas con nuestros hijos se queden truncadas, que todos aquellos sueños que en el Señor hemos tenido se queden truncados, porque vamos a pasar al otro lado. Nada podrá impedir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los planes de Dios con nosotros son todos planes de bien, planes de paz, para llevarnos al fin esperado. Y este fin esperado es la glorificación con Cristo Jesús. De tal manera, amada iglesia, que esta palabra hoy te tiene que dar fortaleza en medio de la tempestad, porque en medio de la tempestad estás con el mejor acompañante. Padre, te doy gracias por este tiempo maravilloso en el cual me has permitido, Señor, compartir tu palabra a través de este medio, Dios. Gracias te doy por cada persona
que va a escuchar este mensaje, Dios, que va a traer refrigerio y paz, Señor, en este tiempo, Señor. Dios, yo te doy gracias, Señor. Muchas gracias por la iglesia, Casa de Oración La Unción, por todos los varones y mujeres que día tras día, Señor, han estado allí conmigo, Señor, trabajando en la obra, Señor. Gracias por sus familias, Señor. Yo pido que la bendición se haga extensiva a todas las familias de esta iglesia, que se haga extensiva a todas las personas que puedan escuchar este audio y se extienda a la población mundial, Señor. Dios, clamo por la población mundial, Señor, que está siendo fuertemente sacudida por esta tormenta, Señor. Pido, Dios mío, Señor, que tú les ayudes, Señor. Que así como ayudaste, Dios, a esos discípulos que en un grito de auxilio clamaron, Señor, porque sentían que ya llegaba a su fin, así, Señor, escuches el llanto ahogado, Señor, de cada uno de los habitantes que claman a ti, Señor. Escucha su clamor, Señor amado. Padre, la tierra está humillada, Señor. Padre, esperando, Señor amado, de ti, Señor amado. Padre, esa bonanza que se hará en la tierra, Dios. Cuando tu mano poderosa actúe y todo vuelva a la normalidad. Porque creemos, Dios, que todo volverá a la normalidad, Señor. Que la economía se restaurará. Padre, que las iglesias se abrirán, Señor. Que todo fluirá, Señor, porque sabemos que tú harás la obra, Dios. Padre, yo te doy gracias en este día. Bendigo a la población mundial, Señor. Y pido que los guardes y los protejas de este mal, Señor. Y que, oh Dios mío, Señor, nos ayudes a sobrepasar todas las pruebas y obstáculos, Señor. Muchas gracias te doy en Cristo Jesús. Amén y amén.